ahí escuchábamos a este tema que no les gustó a mis compañeros, pero que programé yo, el único tema internacional, o por el momento, la canción de León Bridges, Bad News, como casi todas las que venimos diciendo, Juancito, en este mediodía. Y ahora tenemos los invitados de la próxima nota, Sí, ¿verdad? tenemos 4, invitados. No sé por qué dije 5. Porque Te conté a vos como invitada, los pero mocos. vos sos parte de este programa, ¿no? Puedo ser invitada también. No, pero hoy sos parte de este programa. Está de invitado, porque no le toca Fernando Forio. Fernando Forio no viene cuando le toca, mira la Y falta, viene como invitado. Está Fernando Forio y Javier Becaría, abogados laboralistas de la ciudad de Mar del Plata, que en su día... Les decimos en nombre de ellos dos a todos los compañeros abogados laboralistas. Sí, y las abogadas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien? ¿Cómo están? Y está Juan Marco Candeloro y Eleonora Lais, ellos son militantes de hijos y de abuelas de Plaza de Mayo. La historia también de Juan Marco y de Eleonora la conocemos, y yo en la semana lo convocaba a Juan Marco al programa, le decía perdón por siempre acordarnos de invitarte para esta época. Podríamos hablar en cualquier momento del año con Juan Marco, con Eleonora, de otros temas, pero bueno, los invitamos para recordar también lo que al comienzo del programa decíamos, la noche de las corbatas. Buenas tardes, Juan Marco, Eleonora, muchas gracias también por venir a Alborote. Buenas, gracias por invitarnos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar ahí a charlar un poco de esta fecha, de la historia, pero también de la actualidad de esta fecha, por eso también estos 4 invitados que pensamos, y contar un poco que anteayer se hizo una charla, ¿no? También con presencia de organismos de derechos humanos y de abogados. Estuviste vos, Fernando, participando. Contanos cómo fue esa actividad de la que formaste parte. Bueno, en primer lugar, nosotros desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata venimos dando una discusión y entendemos que la noche de las corbatas estaba identificada únicamente con esa semana trágica y se la trataba de sacar de contenido y se discutían los efectos, que los efectos fueron la violación de los derechos humanos. Uh-huh. Pero ahí hubo una causa, digamos, no es que fue al tuntún, al voleo, que pasara lo que pasó en esa semana trágica acá en Mar del Plata. Y las causas estaban orientadas a directamente una avanzada contra la precarización de los derechos de los trabajadores, imponiendo miedo, terror y disciplinando a quienes en ese momento representaban trabajadores, abogados laboralistas, pero también hubo miles y miles de delegados de base que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívica-militar y trabajadores. Por eso nosotros entendemos y estamos muy contentos de que en estos últimos años nos estén empezando a invitar a participar a los paneles de la Noche de las Corbatas a los abogados laboralistas, que el derecho laboral es un derecho fundamental humano. Y por lo tanto, en esta iniciativa es que venimos participando, no solo en las actividades que organizamos ya todos los años de la Noche de las Corbatas, que el próximo viernes vamos a organizar en la Facultad de Derecho, bueno, ya vamos a hablar de eso, Javier le va a explicar un poquito más, sino que en todos los ámbitos donde nos están invitando, queremos participar para decir nuestra verdad y para poder plantear lo que es esta disputa entre capital y trabajo, y que en la última dictadura militar se avanzó mucho, no solo derogando 25 artículos de la ley de contrato de trabajo, sino modificando más de 80 artículos y luego avanzando con esa brutal desaparición de trabajadores, dirigentes sindicales y abogados laboralistas. Uh-huh. O sea que en ese marco queremos plantear esta discusión desde el derecho del trabajo. Uh-huh. Javier, ¿querés sumar algo? Comentar un poco que, como lo decía Fernando, el viernes que viene vamos a hacer una actividad, uh-huh, porque nosotros consideramos que esa estocada que dio el Estado durante la dictadura ha dejado su huella, y este planteo que hizo Fernando sobre el ataque a la ley de contrato de trabajo no se ha modificado en estos 40 años. Ha habido, obviamente, hay matices en estos 40 años, claramente, no se puede negar, pero hay algo que nunca cambió, que fue el traspaso, la extracción de la plusvalía hacia los trabajadores. Ha tenido matices, como dije bien recién, pero esto no ha cambiado nunca. Y un claro ejemplo es estos artículos que se sacaron de la ley de contrato de trabajo. Ningún gobierno democrático siquiera lo ha planteado la posibilidad de que regresen. Y eran
concretamente eran artículos que los trabajadores conquistaron, que no se los regaló ningún gobierno, y esa conquista de los trabajadores, bueno, ha sido perdida, y un poco nosotros, de alguna manera, lo que intentamos es de poner el tema al menos en discusión y generar y mover un poco el avispero, ¿no? Y la actividad, por eso la actividad del 13, lo que nos planteamos es que sea una actividad obviamente jurídica, ya que somos abogados, donde va a haber un panel jurídico de abogados, pero el segundo panel, y es lo que me parece que lo que más nos interesa, van a ser trabajadores, representantes en sus sectores, ya sea delegados o referentes de los sectores, diferentes sectores de Mar del Plata, donde van a contar en primera persona el estado de precarización que viven en su trabajo. Por eso va a haber delegados de Textilana, de Habana, de agrupaciones como la Tosco de Casineros, de comidas rápidas, geriátricos, trabajadores de geriátricos. En realidad, si es por el tema de precarización, tendríamos que traer a todos los sectores de Mar del Plata. Sí. Todos los que nombraste por lo menos han pasado por acá en algún momento en los últimos años. Y seguramente, y nosotros lo que hemos visto es que cuando el trabajador cuenta en primera persona cómo es su situación precaria de trabajo y lo comparte con trabajadores de otros sectores, se toma conciencia. Parece mentira, pero de repente se empiezan a dar cuenta, claro, es la precarización que yo vivo, también la vive el farmacéutico, también la vive el kiosquero, el periodista, el trabajador del puerto. Por eso la idea era juntar a todos, o los que más podamos, para contar esa situación y cerrar con un panel donde estén representadas las 4 centrales las dos centrales de trabajadores y sus variantes, pero que se puedan sentar en una mesa, más allá de las diferencias que deben tener, obviamente, porque el tema que nos convoca es conmemorar. Nosotros, no es que vamos a homenajear, sino claro, conmemorar la Noche de las Corbatas, los 41 años, pero enfocados en la precarización. ¿Cómo esa precarización, que tuvo un hito hace 41 años, se ha seguido manteniendo con diferentes vaivenes y la situación que vivimos actualmente? Está buenísimo esto que decía Fernando hace un ratito, de que se instaure que el derecho al trabajo es un derecho humano como tantos otros, porque siempre se habla de la dignidad del trabajo y de tener trabajo, pero nunca se hacía ese linkeo con que entonces si tener trabajo es digno, no tenerlo o estar precarizado se sobrepasa un derecho humano, ¿no? Entonces está buenísimo empezar a instaurar eso, y también me parece que estos plenarios, estas reuniones, estos encuentros así ayudan para que el trabajador raso y la clase obrera nos demos cuenta que del otro lado hay un montón de trabajadores de saco y corbata, como lo hablábamos en el inicio con el editorial que leíamos, que también están de nuestro lado, ¿entendés? Gente que tiene una profesión, pero que desde esa profesión tiene su lugar de lucha en relación a la clase obrera. Sí, y como era el caso de los abogados desaparecidos hace 41 años, y quería consultarle para sumarnos a la charla Juan Marco y a Eleonora, bueno, más allá de la historia que seguramente se repite mucho por estas semanas o por estos días, ¿cómo era cómo lo lleva a ustedes la militancia laboral de sus padres a hoy estar militando en organismos de derechos humanos, contra el ajuste, contra la precarización, contra la violación de todos los derechos humanos, más allá de estar en un gobierno democrático? ¿Cómo hoy viven después de 41 años, esa experiencia que les dejaron sus viejos? No lo ensayamos esto con él, ahora más sin red. Bueno, sí, a ver, hay como un retroceso muy grande en estos últimos años a nivel laboral, pero al mismo tiempo yo noto que cada año hay más agrupaciones de abogados laboralistas a lo largo del país que no homenajean, sino que conmemoran, como dice acá el compañero, y reivindican aquellos derechos y luchan todos los años, desde la agrupación Norberto Centeno hasta otras agrupaciones de abogados laboralistas. Hoy me llegaba una de Avellaneda, otro de San Justo. Bueno, me parece que cada vez más la justicia se está llenando de pequeñas trincheras combativas de abogados y abogadas que tienen que ver con esos abogados y abogadas que fueron secuestrados en la última dictadura cívico-militar eclesiástica, me gusta agregar a mí, porque hoy se conmemora el día también del abogado víctima de terrorismo de Estado, digamos, o sea, a partir de estos hechos. Claro, y no hay que olvidarse que hay más de 120 hombres y mujeres del derecho que fueron asesinados. A eso tenés que sumarle otro centenar que fue obligado al exilio,
y después hay muchísimos otros que estuvieron en cuarto o quinto año de su carrera de Derecho y fueron obligados también a dejar, así que también nos privaron de tener abogados que seguramente en ese momento iban a formar parte de una corriente como la gremial de abogados. Y yo, por un lado, veo que todos los años, no sé si lo ve Leonor eso, pero hay cada vez más agrupaciones de abogados y se nos acercan más compañeros, porque a mí me pasa algo muy raro con los abogados, pese a que mi viejo era uno. Hay como una distancia muy grande entre la justicia y el pueblo, ¿viste? Y ayer me decía un compañero, yo tengo un programa de radio, y me decía, no fuiste al acto del colegio de abogados porque te mandaron la invitación. Digo, no voy a ir, porque si hay un lugar donde no está mi viejo es en el colegio de abogados. Si hay un lugar donde mi viejo no está, pero para nada, es en el colegio de abogados de Mar del Plata. Es un lugar que yo entro ahí, es como cuando entro en un shopping, ¿me entendés? No es un lugar que no me hallo. Quería ir a un acto hoy que se hizo en la calle, en la avenida Centeno y Yatay, porque ahí estaban los compañeros de la trinchera, y ese sí es un lugar donde siento que estaría mi viejo. Y ahora me pasa esto, ahora cada vez hay más corrientes de abogados, laboralistas sobre todo, pero también muchos abogados y compañeros combativos, que me hace sentir que estoy más cerca de mi viejo y que me hace sentir que es posible una justicia. Por supuesto, nos debemos el debate de estas leyes que fueron violentadas después de la última dictadura militar y, como decía acá el compañero, jamás volvieron a tratarse, y que no son derechos que se los regala al obrero o al proletario, son derechos que se tienen que arrebatar, no se tienen que mendigar, ¿me entendés? Se tienen que exigir a golpes si es necesario, porque son los derechos que corresponden a la clase trabajadora. Y son los mismos derechos no solo por los que murieron nuestros padres, porque también hay una cuestión muy clasista en la reivindicación de la noche de las corbatas. Se lo nombra a Centeno, a Candeloro, a Lais, a Fresneda, y lo digo yo siendo el hijo de uno. Digo, pero detrás de mi viejo había millones de trabajadores que por ahí no tenían la posibilidad de tener ese nombre ni pasar la historia, pero eran los verdaderos héroes colectivos de esa época, digamos. Y me parece que hay que hacer la reivindicación de la clase trabajadora. Más allá de, bueno, mi padre ya está, sí, tiene sus actos, sus conmemoraciones, pero a mí a veces me excede demasiado cuando me llegan invitaciones y en ningún momento se nombra a la gente del puerto, a la gente del pescado, a los trabajadores que en definitiva dieron su vida, al igual que en Centeno, Alay, Fresneda, Arestín, pero que son, bueno, en el caso de Mar del Plata son miles, y en el caso de la Argentina ni hablar, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver un poco con lo que decía Juan Marco recién. A mí me pasa lo mismo que a él, ¿no? A pesar que militamos en diferentes organizaciones de hijos, siempre en ese sentido tuvimos la misma línea. El Colegio de Abogados, hay que llamar las cosas por su nombre, sigue albergando todavía a quienes fueron los responsables políticos de los asesinatos, de la persecución, también, no solo de nuestros padres, sino de los compañeros que, como decía Juan, muchos se tuvieron que ir al exilio y muchos no volvieron. Entonces, es bastante contradictorio ir a un acto donde te terminas cruzando, por ejemplo, en el acto de ayer se le da una placa a París que declaró como testigo de concepto de Hoff, y en La Plata estaba invitado el doctor Bossi, que también declaró como testigo de concepto en el jury de Hoff. Entonces, inevitablemente, son lugares a los que nosotros no podemos ir. Y que, bueno, en algunos casos tenemos la suerte de ser escuchados, y que cuando nosotros expresamos lo que nos pasa, no solo como familiares, lo que nos pasa como militantes, nos han escuchado. Y, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de La Plata, luego de podernos escuchar, tomaron la decisión de bajar al doctor Bossi, que para nosotros fue algo muy importante, porque entendemos que no podemos seguir teniendo conmemoraciones o reivindicaciones cuando al lado caminamos con gente que durante muchísimos años tuvo un accionar que no fue para nada el de un compañero. Y esto ocurre en el Colegio de Abogados, lamentablemente. Ni hablar cuando vamos a los actos de tribunales, en las asambleas, que siempre somos los mismos, porque todavía ahí sigue estando como juez el juez Hoff, por ejemplo, ¿no? Por citar a otros, con toda la impunidad que esto genera. Entonces, y que después de tantísimos esfuerzos que hemos hecho, no pudimos lograr que esta justicia burguesa y patriarcal nos devuelva un poco de lo que nos había quitado, y no pudimos sacarle los fueros a Hoff, y no pudimos seguir avanzando. Y esto sucedió porque hay un montón de complicidades en el medio, ¿no? Y lo mismo que pasa con los compañeros desaparecidos se traslada a lo que pasa en la actualidad. Cuando los obreros presentan reclamos a través de sus sindicatos, los sindicatos son
permanentemente apretados por los que estén de turnos en ese momento. Pasan un montón de cosas que por ahí no salen en los medios, pero que es una realidad donde hemos tenido, como decía Juan, un retroceso grandísimo, que a mi punto de vista no viene solamente desde este nefasto gobierno que tenemos en la actualidad, sino que arrastra desde el gobierno anterior, esta precarización en todas las cosas, que el abogado laboralista termina siendo, inclusive dentro de la fauna judicial, el más desprestigiado. Un abogado penalista tiene un prestigio y de hecho cobra cosas siderales, cuando un abogado laboralista pasa a ser el eslabón más bajo dentro de lo que es la carrera judicial inclusive. Entonces, digo, qué contradicción cuando conmemoramos a los compañeros que no están y a sus ideales, cuando vemos que en la actualidad realmente los compañeros que son abogados laboralistas no pueden pagar la luz y el gas en su casa, porque no les alcanza. Entonces hay un montón de cosas para cambiar. Y respecto a los convenios, específicamente, retomando un poquito lo que decía Juan, nunca se llevaron a cabo. En la actividad que nosotros vamos a hacer el martes, que fue una actividad conjunta, digamos, porque pudimos recuperar un saco que era de mi viejo, que era el último saco que usó, quedó tirado en el estudio jurídico, donde el jefe de mi viejo nunca nos atendió, por lo tanto nunca pudimos tener contacto con él, ni siquiera para contarnos lo que había pasado, pero la portera del edificio lo guardó durante muchos años, asustada, la buscó después a mi abuela y se lo entregó. Y desde que tuvimos contacto, bueno, hablamos con otra hija de desaparecidos, que también es amiga nuestra, Roxana Casataro, y yo le conté que me parecía que teníamos que contar otra historia de los abogados, no quedarnos en los actos que siempre están como más ligados a la burocracia, sino salirnos de ese lugar y contar realmente qué era en lo que ellos creían, cuál era la piel que ellos tenían, en lo que ellos sentían en las venas. Y entonces se nos ocurrió trasladar el convenio del 75, partes del convenio del 75, a esa prenda, con algunas intervenciones donde también trabajó Juan Marco, donde hay una intervención de fotos de Juan Marco de las manos y de los ojos de su mamá, que no solamente fue la sobreviviente de la noche de las corbatas, sino que también luego de las torturas, en el caso de mi viejo en particular, más allá que ella lo conocía de antes, era la persona que le tocaba curarlo después, y que si no hubiese sido por el testimonio de ella, a diferencia del de Bossi, que me parece que hay que hacer una gran diferencia, en la cantidad de veces que tuvo que declarar, no hubiéramos podido nunca haber logrado ni siquiera un poco de justicia hacia algunos de los asesinos, de los violadores, de los torturadores. Entonces se nos ocurrió hacer esa obra entre todos, aportando todos un poquito, y ver qué podía salir para darle a esta fecha una impronta distinta y que estuviera más ligada al lado de los obreros. Entonces es por eso que lo presentamos con los familiares de Repunte, porque de hecho el convenio del 75, una de las cosas que también defendía eran las condiciones de trabajo en todos los gremios del pescado, ¿no? Que lamentablemente nos hermana la lucha, porque si se hubiese respetado el convenio del 75, hoy no tendríamos tantísimos desaparecidos en el puerto, ¿no? Uh-huh. Esa obra, esa inauguración de ese saco intervenido artísticamente va a ser el martes a las 10 de la mañana. Sí, en la radio de la azotea. Uh-huh. Decidimos dejarla ahí porque Juan Marco tiene su programa ahí, nosotros hacemos el programa de hijos, que ahora no lo estamos haciendo, pero vamos a arrancar nuevamente. Yo estuve los años anteriores, este año lo va a llevar Eduardo, Nashman y Maxi Monetti. Yo estaré en otra área ayudando con los chicos, pero nos vamos como así, como reciclando también a través de los años. Y también hay otros compañeros que están haciendo los programas de radio ahí, que son representantes de las organizaciones villeras, que tienen distintos perfiles. Bueno, también está la universidad, y sentimos que
que ese era el lugar, que no queríamos llevar algo al Colegio de Abogados para que nos pasara como nos pasó en años anteriores, donde un sobrino de Hoff, por ejemplo, literalmente se robó una obra de Marcelo Núñez cuando retiró una foto de mi hija que tenía un cartel que pedía la justicia por su abuelo. Entonces entendemos que esos, como dijo Juan Marco, no son los lugares donde nosotros queremos trabajar. Me parece que tenemos que contar otras historias y que en ese sentido los compañeros de la gremial representan realmente los valores y lo que creían nuestros padres, y me parece que es importante que se haga la actividad acá en la facultad, porque cuando nosotros empezamos con Juan Marco a hacer actividades acá, cuando Hoff todavía era juez, y lo escrachamos un montón de veces hasta que por suerte decidió renunciar, porque nunca logramos que la universidad lo eche. Esa Docente. es la realidad. Sí. Era docente. Claro, juez sigue siendo. Y nunca logramos que la facultad realmente nos diera pelota. Y después de que lo escrachamos tantas veces, se fue con una carta diciendo que nosotros éramos fascistas y no lo dejábamos trabajar, y renunció. Pero me parece que es importante resaltar que la facultad nunca tomó las riendas en el asunto y nos dejaron solos. Sí, hubo complicidades de un montón de instituciones, como dice Leonora, ¿no? El Colegio de Abogados, la propia universidad. Uno tiene que hacerse cargo del lugar donde trabaja, donde está, y es cierto eso, que no siempre las instituciones han estado a la altura de lo que las organizaciones de derechos humanos requerían. Sí, en el caso del Colegio de Abogados te diría que nunca ha estado a la altura, en este caso específico de la Noche de las Corbatas y de sus propios abogados. Es muy extraño como un colegiado no defiende a sus integrantes, ¿no? Claro. Es el caso de la justicia argentina, te diría. No voy a entrar en detalles, ¿no? Creo que Bahía Blanca y Mar del Plata son dos lugares donde más complicado está el Colegio de Abogados, digo, pero es casi para hacer un trabajo sociológico, ¿no? De cómo tenés en la misma ciudad gente que ha entregado a sus propios compañeros. No nos olvidemos que Hoff se sentaba directamente con Pedro Barda para decidir el destino de los abogados. Y en el caso de Centeno había un mandato político. Centeno no tenía que salir vivo de la cueva. Aparte, perdón Juan, me parece que también es importante resaltar que si bien el Colegio de Abogados ahora está presentado en los juicios, costó muchísimo que se presentara. Sí. No querían saber nada. De hecho, la mamá de Juan Marco tuvo una intervención muy importante para que el colegio diera ese salto, porque la realidad es que durante muchísimos años nosotros fuimos tratados como parias, literalmente. Bueno, el Colegio de Abogados no formó parte no fue querellante en la causa 1 contra Pedro Barda, es decir, que es el responsable, el autor intelectual de todos los asesinatos, no solo de los abogados, sino de toda la subzona 15. Y era una mega causa y tenía una oportunidad histórica, política increíble el Colegio de Abogados para formar parte querellante. Había compañeros seguramente que querían que el Colegio de Abogados fuera, pero el Colegio de Abogados no decidió ser querellante. Hoy por hoy, por suerte, en Mar del Plata, que además tiene un juicio de lesa humanidad en curso, una mega causa, el Colegio de Abogados se presenta como querellante en cada uno de los juicios donde haya un marplatense detenido y desaparecido. Pero eso, como dice Leonora, costó un montón. Y uno puede decir, bueno, los procesos históricos son lentos, hay que esperar, qué sé yo. Bueno, en el caso del Colegio de Abogados es extraño. Acá en la facultad Hoff nunca se pidió que se lo retirara, en realidad tuvimos que hacerle scratches, denuncias. El Colegio de Abogados nunca le dijo que dejara de ser presidente de bioética, digamos, nunca lo presionó para que dejara de ser presidente de bioética, muy por lo contrario lo apañó y actualmente sigue siendo juez. Entonces me parece que es lo que dice Leonora, nos es muy difícil ir a un colegiado donde todavía se tejen este tipo de redes de impunidad con respecto a algunos funcionarios, ¿no? Sí, por ahí a mí me parece importante establecer que más allá de las instituciones, acá estamos ante una disputa de clases y las instituciones no representan ni defienden a las mismas clases. Y yo, hoy es 7 de julio, es el Día del Abogado Laboralista, ayer fue el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, y me gusta lo que dijiste, que a tu viejo, o lo mismo vos, Leonardo, lo homenajean, digamos, durante mucho tiempo. Nosotros con Javier tenemos una particularidad. Él viene del estudio de Alfredo Merceré, digamos, un prócer en Derecho Laboral, digamos, dentro de esta facultad y afuera. Y yo tengo la suerte de continuar del estudio de Tito Bataglia.
Digamos, un tipo que vivieron como pensaron y sintieron el derecho laboral como un modo de vida. Entonces nosotros queremos seguir esa aposta, digamos, muy humildemente, porque por ahí no sé si estamos a la altura de estos tipos que realmente dejaron muchísimo y se fueron de manera anónima, un poquito más, un poquito menos, uno u otro, peleando hasta el último momento de su vida, digamos, en esta disputa de capital-trabajo. Y esa es la impronta que le queremos dar desde el Colegio de Abogados, desde la asociación, perdón, no desde el Colegio de Abogados. De la Asociación de Abogados Laboralistas, claro, de Mar del Plata. Y hoy me pasaban desde la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires, y vamos a entender de qué se trata. Juan Alemán, dice, viceministro de Economía de Martínez Dios, dijo: nosotros liquidamos a la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible gracias a nuestra labor. Lo declaró en el diario La Nación el 9 de abril de 1987. De eso estamos hablando cuando conmemoramos estas cosas. Uh-huh. Bien, Eleonora, Juan Marco, Javier y Fernando, Javier Beccaria, Fernando Forio, que están con nosotros. No sé si quieren, para ir cerrando... Recordemos bien las fechas de las sí. actividades y los lugares. Entonces, el martes, vamos por orden de la semana. El martes, la actividad del saco de tu viejo. Es a las 10 de la mañana y de ahí nos vamos con los compañeros de judiciales a la asamblea en el Palacio de Tribunales. Donde mientras nosotros estamos haciendo la asamblea, Hoff está en el 7º piso actuando. Recordamos la dirección de la azotea. Don Bosco y Rivadavia, el martes 10, a partir de las 10 de la mañana. Martes 10 a las 10. Y el viernes 13 aquí en la Facultad de Derecho. Viernes 13 en la Facultad de Derecho, aula 19, a partir de las 5 de la tarde. Perfecto. Va a estar esta jornada que... Con todos los trabajadores que ya mencionaste y los compañeros. 3 paneles, uno de Derecho, de abogados invitados, digamos, después uno de trabajadores de base de distintas industrias marplatenses, de la industria marplatense, y después de centrales sindicales, ¿no? Así bien, es. Muchas gracias, Juan Marco. No sé si quieren decir algo más para cerrar, antes de irnos de este bloque. A mí me gustaría un poco que quedara el concepto de... nosotros a veces siempre hablamos antes de cuando nos toca ir a alguna actividad, más allá del propio dolor que tenemos como hijos de desaparecidos. Me parece que es importante también resaltar que más allá de lo que sucedió, a muchos de nosotros nos ha servido para convertirnos en activistas políticos. Hemos dedicado, más allá del lugar que hemos elegido cada uno, hemos dedicado todos nuestra vida en hacer un homenaje diario a nuestros padres, entendiendo que el único lugar para recordarlos es en la calle, en todas las actividades que podamos, y cada uno desde la forma en que lo sienta. Algunos tenemos distintos perfiles, pero sin dudas todos colaboramos para que la memoria sea algo vivo y no quede solamente en una fecha en donde se recuerdan algunos nombres, donde entre medio de todos los nombres se mezclan los que fueron cómplices, los que fueron entregadores. Esa me parece que debería ser lo que tiene que quedar. Eso y la lucha que continúan los compañeros que siguen levantando sus banderas, ¿no? Eleonora, muchas gracias. Y acotar algo, justo está en sintonía con lo que plantea Eleonora, que quede claro que nosotros como abogados laboralistas luchamos en esta justicia con las reglas de esta justicia, ¿no? Claro. Y ponemos nuestra vida y nuestro trabajo en pos de los trabajadores. Pero es fundamental para que cambie esto, que la gente, trabajadores, trabajadoras, ocupados y desocupados estén en la calle, organizados y en actividad para cambiar la situación en la que vivimos. Y nosotros le agradecemos a los compañeros militantes, a los hijos, porque son parte de ejemplo de lucha para nosotros también, súper importante, y ni hablar a los compañeros abogados, que si no fuera por ellos, muchas cosas de nuestras cuestiones laborales estarían hoy por la lona, más de las que ya están, y también que se sientan parte de la clase obrera y trabajadora es un orgullo para nosotros. Nosotros no estamos haciendo ningún postulado, somos felices de representar y de defender a trabajadores. Cerramos entonces este bloque, agradeciendo a los 4 por haber venido aquí a charlar con nosotros en El Brote. La música distiende. Ahora volvemos a meterle con todo al brote.
no es el ranking de las canciones más pedidas. Además, los temas de los mundiales siempre fueron igual de pedorros. Argentina 78. 25 millones de argentinos jugaremos el mundial. México 86. Italia 90. Ma voglio viverla così questa avventura. Mira sangre, porque esto es África. La de Shakira, ¿dónde fue esta? No importa, esto es Camino al Mundial. En el año del Mundial, todo el mundo se le va a pasar hablando de Rusia 2018. Y nosotros no conseguimos especialistas, pero no nos queremos quedar afuera. Camino al Mundial. Sí, así lentamente, de a poco, como terminando este programa también se va terminando el Mundial de Fútbol Rusia 2018, un mundial que nunca se debería haber jugado, Guadalupe. Sí, ¿cómo que? Pero es mentira que no conseguimos especialistas. Al final pasó un montón de gente que sabe un montón de fútbol y Sí. hablamos mucho del mundial. Durante el mundial conseguimos especialistas, en la previa no conseguimos especialistas, hablamos nosotros. Éramos nosotras y nos falta el camino al mundial de Javi. No vino solamente para no hacer ese bloque, porque ya no es camino al mundial. Ya sino no es camino al mundial. es camino de regreso, por ejemplo, para la selección brasileña. Ayer se volvió. Brasil y Uruguay, como lo Uruguay. dijimos al inicio. Puede ya no- compartir avión. Ponele. Uno que vaya hasta Brasilia Hace o hasta una Río, parada. no sé dónde llegue, Sao Pablo, donde sea. Y el otro que después llega hasta Dos Montevideo. elecciones que van a ser recibidas, a mi juicio, con mucha gente y porque se fueron jugando muy bien, con actuaciones decorosas. Sí. Uruguay ganó 4 de los 5 partidos, Exactamente. 3 de los 4 que jugó. Sí. El único que no jugó al fútbol fue contra Francia y ese fue el que lo perdió, porque contra Francia no jugó a nada. Uruguay y Francia le ganó bien 2-0 con ayudita de su arquero Muslera. Pero como nosotros no somos especialistas, No. sí tenemos compañeros que lo son. Sí, y además de ser operadores de radio de este programa, De saber de cine, de saber de todo, sí, sabe de fútbol. sabe de fútbol y está aquí con nosotros Rodrigo Argaín para hablar de los datos duros de este Mundial de Rusia 2018. Si esperaban especialistas, no han venido. Uy. Sí, No han vinieron. venido. ¿Cómo? Pero aparte a vos te pasaron Pero data. me mandaron a mí. Claro. Me mandaron a mí y que gracias a mi compañero y amigo el Chapu Albina, tengo unos datos muy jugosos que traje para compartir. Se vino con la tablet como se vino con la Santiago tablet, Albina, ¿no? sí, Los sí, datos sí. anotados en papel. Por ejemplo, a ver, ¿qué datos tenemos? Mirá, primero te voy a decir algo. En el aeropuerto de San Pablo Sí. podemos hacer todos una escala y armamos un cuadrangular. Ajá. Uruguay, Argentina, Brasil y lo invitamos a Chile que tenga su premio consuelo. ¿Qué O a decís? bueno, Está bien. sí. Ese es un típico chiste de Santiago Albina. Sí. ¿O te lo inventaste vos? No, se me acaba de ocurrir. Sí. Cuando Ah, él muy decía bien. lo de San Pablo es un aeropuerto grande, podemos Sí. armar un Es cierto. picado. Además, generalmente las escalas son siempre ahí de muchas horas. Claro. Podría armar ahí. Vení, Chile, dale, y decinos qué se siente. Yo creo que en 12 horitas podemos armar un par de restadas, Sí, por lo menos. Algo así, algo así. Muchos se quedaron en Europa, por lo menos de la selección argentina. Así que, Vino casi solo, Zampa. sí, vino con un avión grande para él solo y la comitiva de. Bueno, de fuimos con el avión de los Rolling y qué sé yo, y nos volvimos con Y una mano volvimos atrás. Como si no alcanzara la mufa, un avión con la lengua de los Rolling Stones, ¿no? Ya que sabemos que Mick Jagger Sí, sabemos. se lo conoce por... No me digas, ahora me Yo te estoy tiré ese dato, cayendo en la Guadalupe, cuenta. ¿Mm? Pues, Bueno, pero Inglaterra se clasificó a la semifinal de un mundial desde 1990 que no ocurría eso para Inglaterra. Claro, pero entre otras cosas, por ejemplo, vos sabés que hoy se va a definir en breve, en minutos no más, el rival de Inglaterra, que Croacia. puede ser tanto Rusia, el local, como los balcánicos, croatas, Los balcánicos. con esa tríada feroz que tienen Modric, Rakitic y Mandzukic, Sí. ¿verdad? Me Todos encanta con cómo chicos. juegan Modric y Rakitic. Cualquiera de esos dos jamás han jugado una final, como tampoco lo ha hecho Bélgica. Pero, por ejemplo, ustedes piénsenlo de la siguiente manera. Si Bélgica derrota a Francia Sí. y Rusia o Croacia derrotan a Inglaterra, habría una Un nuevo final... campeón del mundo. No, habría una final pero- con dos debutantes, Dos debutantes, en finales, por eso. ¿no? Los únicos que ya conocen lo que es levantar esa copa es Francia, 1998, e Inglaterra en el 66 en su mundial. ¿Te acordás cuál fue el último debutante en finales? ay, A ver, déjame hacer memoria. Bastante en finales. 94 fue Italia y Brasil, 98 Francia, debe haber sido el último.
España, en el año 2010. Ah, claro, es verdad. En Porque el España, 2010 España. Holanda ya había jugado Sudáfrica. finales, España no. Antes de eso, sí, fue Francia en el 98, que luego en el 2006 volvió a jugar la final. En ese caso fue con derrota ante Italia, con ese cabezazo Como de Zidane, ¿se acuerdan? Como diría Karina Jelinek, que quiero que ganen los belgicanos. Los Los belgicanos. Esa conjunción de culturas, de países y de inmigrantes, ¿no? Tienen a Lukaku como su gran estrella. En realidad su gran estrella es Hazard, pero el delantero Qué bien, del Congo. qué bien ayer controlada la pelota Hazard y la Riquelmeano, tenía. Sí, Riquelmeano lo lo veía. adora Juan Riquelme. Román Hazard. Bueno, pero en el caso a todos queremos que gane Bélgica, creo yo, a todas las personas nos ha atrapado su forma de jugar, Sí. o por lo menos a los que gustamos del buen fútbol, nos ha atrapado Bélgica, que podría jugar, como decía, con Croacia o con Rusia, en el caso de ganarle cualquiera de estos dos a Inglaterra y Bélgica contra los galos, podría darse una final con dos equipos que por primera vez disputan una final. ¿Pasó alguna vez esto? Sí pasó. Y ¿Se se te lo acuerdan? puso Santiago Albina, sí pasó. En el 30, Argentina No, y Uruguay yo no eran los me dos primeros que jugaban una final. Bueno, Porque pero era el primer mundial. en ese momento no eran finales propiamente dichas, eran como más cuadrangulares. Claro, ¿verdad? y el que ¿Cómo se sumamos. llamaba? Si no era una final. La única vez que ocurrió eso fue en Suecia 58, donde el local enfrentó a Brasil y cayó 5-2, con 2 goles de un pequeño de 17 años llamado Pelé. Pele, me imagino. Me Eso, parece. todos sabemos que Debutó debutó, con un con un pibe con las Claro. medias puestas. Y equipos, que no haya equipos sudamericanos en esta fase final, de semifinal. ¿Hay algún antecedente? No sé si lo tenés, te estoy metiendo en un embrollo, si no por ahí Santiago Albina nos puede dar ese dato. ¿Perdón? Que no haya equipos Santiago sudamericanos en un cuartos de final. Debe haber algunos casos, pero digo... Probablemente, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, es la primera vez desde 1930, Sí. o sea, desde el primer mundial, que ni Alemania ni Brasil están entre los 4 mejores. Mirá. Y si le agregás a Argentina, es la primera vez que no está ni Argentina, ni Brasil, ni Alemania. Mirá si fue un mundial raro. Mirá si Entre los 4. no fue un mundial raro. Bien, todos datos que van a quedar para la historia. ¿Y qué otros datos ¿No tenemos? vamos a hablar de Colombia el martes, pobres los colombianos? Ahora vamos a hablar. Si por eso. ocurre lo que nosotros esperamos y Bélgica derrota a los galos, Sí. pero ocurre lo que no esperamos que pase, que es Inglaterra derrotando ya sea a Rusia o a Sí, Croacia, todos queremos que Inglaterra no llegue a esa Bélgica e final, ¿no? Inglaterra se enfrentarían en la final, pero es un partido que ya se dio el 28 de junio por la fase de grupos. Bélgica derrotó a Inglaterra 1-0. Repetiría ¿En la un eliminatoria para este partido- mundial? Claro, Mirá. no, en la eliminatoria no, en la fase de grupos. Ah, Bélgica se e Inglaterra, volvería cerraste. a jugar ese partido. ¿Pasó alguna vez eso? Que en ¿Que una final fase de grupos se encuentren- repita en la final? No lo sé. Sí, debe haber sido. Debe haber pasado. Yo te digo que sí. Pero no sé cuándo. La tercera vez Mira. sería. En el caso de que Bélgica enfrente al conjunto pirata, sería la tercera vez que ocurra eso. La primera fue el famoso milagro de Berna, Ajá. donde Alemania Occidental le ganó 3-2 a Hungría en Suiza, en el Mundial de Suiza, en el 54. Y se habían enfrentado en la primera fase de grupos. Se habían enfrentado, donde Hungría lo había aplastado 8-3. Mirá. Para que te des una idea, si alguien esperaba que Alemania Occidental fuese campeón en el año 54, y luego en el año 62, en el Mundial de Chile, Brasil, que había empatado con Checoslovaquia en grupos 0-0, en esta vez se conquistó su segundo mundial y le ganó 3-1 en la final a Checoslovaquia. Y fue el primer bicampeón sudamericano consecutivo, ¿no? Antes Italia, 34 y 38, y Brasil también fue bicampeón consecutivo en el 58 y en el 62. Mirá, yo te voy a tirar otro dato que se me está ocurriendo ahora. Las banderas de Croacia y Rusia que se enfrentan ahora y la de Francia tienen los mismos colores, en distinto orden, pero es otro dato que podría Claro. haber. Bueno, a Brasil también lo cargaban porque se fue con Alemania del Mundial pasado y se fue con Bélgica, Claro. que tienen los mismos colores. El 7-1, el rojo, negro y No se amarillo. olvida nunca más el 7-1. El 7-1 no se olvida nunca más. ¿Otro dato, Rodrigo? No, solamente el deseo. Sí, No. No sé, Hagamos no un sé pro qué de más. ¿Qué más esperás del Chapu? Claro, No, a mí me está tirando data para que te contradiga al aire y le estoy diciendo que no. No, además, no quiero que quede nada afuera. Si estamos bien de datos. Afuera de la estamos- radio no hay nada en este momento, estamos todos adentro. No quiero que quede ningún dato afuera de los que él tiene anotado en su tablet, pero deseos. ¿Qué final te gustaría y qué final ves? Me encantaría que Bélgica juegue con Croacia la Sí, final, porque coincido. implicaría que Inglaterra,
que es uno de los 4 equipos que yo siempre quiero ver afuera, que son Brasil, Inglaterra, Alemania y Chile. Son los equipos que siempre quiero que pierdan. Sí. Así que me gustaría Croacia-Bélgica, sería como diría el Pato Pastoriza, una final que podemos ver de frac, porque son los equipos que un juegan fútbol de muy alto vuelo. Sí, la semifinal Francia-Bélgica me parece que saca al campeón de la Copa del Mundo. Después todo puede pasar, pero a priori parece que es de ahí va a salir el campeón por cómo juegan esos dos equipos. Sí, a mí me gustaría que se dé esa final y me gustaría que, por supuesto, Bélgica levante la Copa. Bien, sí, coincido. Y mientras tanto, la selección argentina y nuestra AFA sigue con un montón de quilombos. Sí. Sigue el operativo desgaste para rajar a Sampaoli sin darle un peso. Sampaoli debe tener su abogado laboralista que lo está defendiendo, Exactamente. diciéndole no renuncie, no renuncie, Pero no en el renuncie. medio queda cada vez más solo porque su ayudante Sebastián Becasese ya volvió a ser DT de Defensa y Justicia, Ajá. o sea, ya se fue de su grupo de dirección. Y el ayudante de campo también se le fue a la miércoles. Sí, también Lionel Scaloni que está en el cuerpo Y el técnico. preparador físico Martín Blesón, o Bresón, puede ser, también lo dejó Mirá. en banda. Bien. Y en esta semana se hablaba de los DT ideales y que todos soñamos que pueden llegar a ser Pochettino, Guardiola. Simeone, no, para mí Simeone y Gallardo. Guardiola que para mí... Hay que ver qué proyecto, porque más allá de quién agarre, es qué proyecto de... No sé si a Simeone o a Gallardo le gustaría agarrar la Yo selección creo en que este ahora contexto no. de caos. Y los más probables, y ya tenemos Para que ir quemarse, cerrando, además, sí. y los más probables quizás pueden ser Gareca, que se autodeterminó un hombre libre de club en este momento y de selección, Sí. o el pelado Almeida. Almeida también es otro. También habría que ver cómo solucionamos el temita del salario del por eso. técnico, porque Todavía estamos pagando a Martino. Sí, y no vamos a poder pagarle ni a Caruso Lombardi si siguen las cosas así. Sí, Sí, 19 porque- millones de dólares es si se rescinde el contrato que tiene San Pablo es lo que le tiene que pagar la AFA. Sí, creo lo que a que pasa es que la cualquiera, AFA quiere creo que a bajar cualquiera los le números. gustaría dirigir la selección argentina, pero no creo que nadie lo quiera hacer gratis. Maradona dijo que se ofrece hacerlo gratis. Sí, pero ya no fue. Ya no. ¿Cómo no fue con No, Maradona? pero estamos hablando de un proyecto serio, ¿no? Estamos hablando. Sí. Al Diego todos lo queremos, Sí, sí. es el Pero más es grande. cierto, comparto lo pero que no, dices. no Sí. puede dirigir la selección. Bueno, por argentina. último, Rodrigo, si te dejamos ir del otro lado para cerrar este programa. Decíamos, ¿cómo nos ven los uruguayos a los argentinos? Nosotros siempre queremos que gane. Ellos, cuando juegan partido de Argentina, ¿quieren que pierdan? ¿Somos su Chile? ¿Somos su Brasil? No, En general, ¿no? No digo, habrá casos y casos, ¿no? Pero ¿cómo nos toman los uruguayos a los argentinos? Yo creo que Materia futbolera. ellos siempre que Argentina juegue con Brasil van a hinchar siempre por Brasil. Esto del porteño Joder, que decían hace un rato genera verdad, desprecio en todas partes, incluso entre nosotros, porque yo no me imagino un mendocino llegando a Uruguay y que le digan, porteño, porque no tiene nada de porteño, ni siquiera Dato una nada. persona de Córdoba o de ninguna otra provincia. Sí me parece que han elegido siempre hinchar por equipos que no sean Argentina. Tienen una Copa más, una Copa América arriba en el historial. Y por supuesto Brasil tiene la supremacía, así que... Y vamos a hablar de... No, ya no queda tiempo. De el gesto de... ¿Cómo era? ¿Modric? ¿Quién fue el que les hizo el gol a los uruguayos ayer que no lo festejó? No, Griezmann. Griezmann, no me salía. Porque no lo festejó, me Un parece genio, porque estuvo muy bien. porque No hubo un lo error del festejó porque- arquero. exacto. Y segundo, porque tiene un vínculo con muchos jugadores de Uruguay que Y ha comparten. adoptado el tema del mate, la cumbia Y uruguaya. una muy buena que he visto hoy es una foto con cara de triste de Griezmann, este gran goleador que tiene la selección gala, que dice, con cara de triste mirando y dice, Muslera, te la tiré a las manos. Pero me la tiraste vivoreando, habrá dicho Muslera, que se fue por un lado, puso las manos y se le fue para atrás. Igual que en el 14, Pero lo Muslera agarró se olvidó con- las manos en el Pero vestuario. lo agarró contrapié, me parece. Sí. Le estaba yendo para el otro lado y le Y salió. la pelota se Sí, mueve en el aire. sí, sí. Bueno, Rodrigo, muchas gracias Ha por sido un participar. placer tenerte a vos acá y a Santiago Albina del otro lado con toda su información. Le agradecemos mucho a él y les agradezco también a ustedes. Y esperemos que el camino al Mundial Qatar 2022 sea un poco... Sea más auspicioso. Claro, más auspicioso, con menos vértigo. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos Menos- 4 años para prepararlo. Menos incertidumbre. No digamos también. el vértigo dónde. No. No, mejor no. No lo digas. Bien, pasó Rodrigo Argán aquí por Camino al Mundial. El sábado que viene será el último programa en vivo que tendremos. Después vendrá 2 sábados de Es un temor enlatados. porque no vamos a estar en la previa de la final. En Vamos a vivo. estar a la previa de la final. Claro, pero no el sábado anterior en vivo. Sí, el Algo- 14, tenés razón. Vamos a estar en la previa de la final, que es el sábado que viene. Ya se van a saber quién va a jugar a la semifinal, el tercer puesto, perdón, el partido por el tercer puesto y la final del sábado y del domingo respectivamente, pero no vamos a saber el campeón, nos quedará para después, para el regreso del receso invernal. En agosto que volveremos con
artística nueva. Sí, nuevas aperturas, nuevas secciones, nuevos columnistas, nuevo operador, nuevos conductores. Chao, Javier Germinario, no vuelvas más. Les agradecemos a todos haber estado ahí, que pasen un buen fin de semana y que descansen, y será hasta la semana que viene. Sí. No olviden las repes. Exactamente, martes a las 10, jueves a las 10 también, y el sábado que viene aquí en vivo desde las 12 más de El Brote. Chao. Purple people eater sure looks strange to me. Really came down to earth and he lit in a tree. I said, Mr. Purple people eater, don't eat me. I heard him say in a voice so gruff, I wouldn't eat you, 'cause you're so... Well, I saw the thing coming. Listo, chau, terminamos. Nos vemos el sábado que viene, Maxi. Para, Clara, el cierre. Nos falta el cierre. ¿Para qué? Si esta parte del programa nadie la escucha. It was a one-eyed, one-horned... Bueno, dale. Acá estuvieron Guadalupe Dorta, Juan Manuel Quintanilla, Javier Germinario y Rodrigo Argain. Y nosotros, Ana Clara Fernández y Maxi Monetti. Entre todos hicimos este brote, el programa de los trabajadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Podés volver a escucharnos el martes a las 22 por FM de la Azotea. El jueves a las 22 por aquí, por la radio de la universidad, en el 95.7. Acá, donde nos volvemos a encontrar el sábado que viene a partir de las 12. Chao. Chao.